y lo que vamos a ver es control de signos. No me voy a enfocar en la toma de los signos vitales, porque me interesa más que nada los conceptos y la clase que tengan de laboratorio. En esa clase se va a ahondar en lo que es el procedimiento en sí. Eso. Y cualquier cosa me van poniendo en el chat, y lo voy leyendo. Ya. Los signos vitales, ¿qué son? Siempre van a ser un indicador de lo que refleja el estado fisiológico de los órganos vitales, ya sea el cerebro, el corazón y los pulmones. Va a expresar inmediatamente algún cambio funcional en el organismo. Esto va a depender también del ciclo vital en el que estemos, ya sea recién nacido, lactante, adolescente, adulto mayor. Y además de las enfermedades concomitantes que podamos tener. Y son distintas técnicas donde vamos a evaluar el estado de circulación y la oxigenación a través de las mediciones de signos vitales. Estas normas, las normas que se crean para este tipo de técnicas, son estandarizadas. ¿Ya? En general puede que una u otra persona salgan de la norma, pero siempre hay que hacer una anamnesis previa para saber qué es lo que está afectando en la calidad de esa muestra, o para ver si en realidad la persona tiene algún antecedente que haga que este signo vital esté alterado. Sí, se lo voy a subir. Terminando lo subo. Ya, los signos vitales que podemos encontrar son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura corporal y la oximetría de pulso. Estos son los signos vitales que no podemos cuantificar, porque los podemos evaluar. Existe otro tipo de signo vital que es el dolor, que ese no lo podemos cuantificar. Ya, así que es un signo vital que es subjetivo, pero igual se considera. Existen escalas para poder evaluar el dolor y que en algunas situaciones, por ejemplo en cirugía, es un signo vital que es primordial. ¿Ya? Así que se tiene que evaluar. Pero en lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver los que son cuantificados. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón se contrae por minuto. ¿Y esto de qué va a depender? Acá está el corazón. Va a depender de la contracción del ventrículo izquierdo. Se ve el cursor, ¿cierto? ¿Dónde lo dejo? Si alguien me contesta. Voy a ver si tengo que hacer otra cosa. Ahí, ¿y este puntero? Ahí sí. Ya, ya entendí. Ya, entonces, este es el ventrículo izquierdo. Dependiendo de la contracción de este ventrículo, además de la sangre que se inyecta en la sístole, la frecuencia y el ritmo va a depender de la frecuencia cardíaca que vamos a tener. ¿Ya? La onda de presión que se produce en el sistema arteriolar, ¿ya? De las arteriolas, de la distensibilidad de la aorta que está acá, ahí por debajito de esta que sigue acá, y de la resistencia arteriolar periférica. Estos son, es nuevo este sistema para mí, así que a veces como que no sé qué va. Ya, entonces dependiendo de la distensibilidad de la aorta y de las arterias de gran calibre y de la resistencia arteriolar periférica, va a depender la frecuencia cardíaca que vamos a obtener.
Se llama pulso periférico a la frecuencia cardíaca, pero es la sensación pulsátil que se siente cuando uno aprieta una zona donde está la arteria. ¿Ya? Este pulso periférico es así porque está lejos del corazón, ¿ya? Pero es como lo que se extrapola desde el corazón. Lo que está pasando en el corazón, nosotros lo podemos ver periféricamente en estos puntos que son claros. Para la técnica, lo importante es siempre usar el dedo índice y el dedo medio, ¿ya? Nunca el dedo pulgar, porque el dedo pulgar tiene pulso propio. Entonces, si ustedes van a tomar el pulso con su dedo pulgar, lo más probable es que se tomen el propio, ¿ya? Entonces, nunca se ocupa el dedo pulgar. ¿Qué es lo que ustedes van a palpar? Acá hay un electrocardiograma que tiene todas sus fases. Ya esto lo vamos a ver más adelante, pero para que sepan la onda P, Q, R, S, y acá está la T. En la onda QRS, en esta fase es donde podemos palpar el pulso. Entonces podríamos decir que acá tenemos el pulso. ¿Ya? ¿Y qué vamos a...? Y esta es la fase ascendente. Y cuando baja es la fase descendente. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a palpar? Entonces podemos palpar la amplitud, ¿ya? Que es cuánto se demora, y el ritmo. Los pulsos que podemos evaluar, existen varios en el cuerpo, pero hay pulsos que son los que más se sienten, se palpan, y uno es el pulso carotidio, y este se busca en el recorrido de las arterias carótidas, justo al borde del músculo esternocleidomastoideo, que es acá. Si ustedes lo hacen ahora, lo van a sentir aquí. Es justo en este lado. Y este es el pulso que nosotros vamos a utilizar en situaciones de RCP. ¿Qué es importante? Que ustedes que tienen que considerar que en personas que son adultos mayores, porque ellos tienen una sensibilidad distinta de las arterias, si ustedes tratan de buscarla, eso va a ser un masaje. Y lo ideal es que no lo hagan porque se pueden desprender placas de ateroma. ¿Ya? Entonces, en adultos mayores, idealmente, palpen el pulso radial. ¿Ya? No vayan al pulso carotidio. Ya, por lo mismo, porque en buscarlo van a masajear la zona. Tenemos el pulso axilar, que este se palpa profundo en la fosa axilar. El pulso braquial, que es sobre la cara anterior del pliegue del codo, que es como por acá, que es el que utilizamos, que es el que se utiliza en los recién nacidos y lactantes. El pulso radial, que es el que está en la cara anterior y lateral de la muñeca. El pulso femoral, que está bajo el pliegue inguinal. El popliteo, que está detrás de la rodilla y como sale acá en la imagen, idealmente se toma de una forma bimanual. El pulso pedio, ese que se palpa en el dorso del pie en el empeine. Y el pulso tibial posterior, que se palpa detrás de los malleolos de cada tobillo, ¿ya? Interno. Hay más pulsos, podemos encontrar más pulsos, pero estos son los que clínicamente sabemos que los vamos a poder palpar y poder registrar, hacer un buen registro de esta frecuencia cardíaca. ¿Qué vamos a medir? Bueno, acá esto es que vamos a medir los cambios en la sincronización y la amplitud. ¿Ya? Y idealmente, cuando nosotros realizamos un control de frecuencia cardíaca, hay que tomar los pulsos de ambas extremidades, ¿ya? Contralateral para ver si existe alguna anomalía entre un pulso y otro.
¿Qué pasa si encontramos un pulso que sea asimétrico? Eso nos sugiere una oclusión arterial y ahí ya nosotros tenemos que avisar al médico que esté de turno, al médico residente, para quizás hacerle un electrocardiograma y hacer mucho más estudios al respecto. Idealmente el paciente tiene que estar en una posición que sea cómoda y que esté relajada. Si el paciente viene de haber realizado una actividad física como un test de esfuerzo, tenemos que decirle que espere porque su frecuencia cardíaca se va a ver alterada. Existen varios factores que van a afectar esa frecuencia cardíaca. Lo que tenemos que valorar es la frecuencia, el ritmo y la amplitud. La frecuencia, cuando la frecuencia cardíaca está aumentada, esto puede ser por procesos infecciosos, puede ser por fiebre, puede ser por estrés, algún tipo de dolor, como decía antes, de ejercicio, y enfermedades que pueden ser concomitantes o cualquier tipo de alteración médica. Todo esto ustedes lo tienen que preguntar antes de tomar la frecuencia cardíaca, para ver si es que en realidad se condice con la clínica del paciente. Bueno, la taquicardia acá, en adultos, la vamos a considerar cuando es arriba de 90 latidos por minuto. No lo puedo registrar, pero lo voy a arreglar y se lo envío mejor. Y la bradicardia, menos de 60 latidos por minuto. Con respecto a la bradicardia, o la taquicardia, también existen algunos factores que la van a modificar. Por ejemplo, en personas que son deportistas de alto rendimiento, estas personas siempre tienen una frecuencia cardíaca menor a 60, a veces puede llegar a 45, 42 latidos por minuto, ya porque ellos tienen momentos en su día en que hacen tanto esfuerzo físico que no pueden tener el cuerpo se acondiciona para que ellos no lleguen a muchas pulsaciones por minuto. ¿Se entiende? Por ejemplo, una persona normal que tenga unas pulsaciones de 80 por minuto, hace deporte extremo, de alto rendimiento, y sus pulsaciones pueden llegar a 170 pulsaciones por minuto. Y eso puede llegar a producir una arritmia o un paro cardíaco en el peor de los casos. Las personas que hacen ejercicio de alto rendimiento, su cuerpo se acondiciona para que esto no pase. Entonces, el cuerpo se acondiciona a bajar su frecuencia cardíaca, por ejemplo, a 45. Entonces, cuando ellos realizan esfuerzo extremo, su frecuencia cardíaca a lo más va a llegar a 80, 90 por minuto. Entonces, el corazón no colapsa. ¿Ahí se entendió? Ya. Eso. ¿En serio me escuchan mal? No sé si la puedo grabar. Ahí le puse grabar. No sé si a alguien le sale que se está grabando. Ahí puse grabar, no sé si está grabando. Pero eso, me acerqué un poquito a ver si se escucha mejor. Con respecto a la taquicardia, también hay personas. Sí, también tienen frecuencia cardíaca por lo mismo, porque su corazón necesita de mucho esfuerzo para estar ahí. Entonces, si estuvieran con su frecuencia normal, estarían sobreexigiendo al corazón. Entonces, el organismo se acondiciona para poder estar en ese lado. Por eso cuando uno llega a lugares que son del altiplano, se puede apunar, como se dice, porque uno no está acostumbrado.
Entonces, ellos tienen fisiológicamente que acondicionarse para esa situación. Con respecto a la taquicardia, también existen otros pacientes, por ejemplo, que sean sedentarios, al contrario de los que hacen ejercicio de alto rendimiento, los que llevan una vida sedentaria y por lo general son obesos. ¿Ya? Ellos van a tener una frecuencia alta, ¿ya? Porque su cuerpo necesita una sobreexigencia para poder mantenerse. Entonces, en ellos van a estar con una taquicardia, pero es una... Se perdió la señal, chicos. Ah, ya, que me salió como un anuncio. Ya, entonces estaba hablando de los obesos y sedentarios. Ellos están condicionados a estar con una taquicardia. No es que ellos sean basalmente taquicárdicos. No, ellos por su comorbilidad van a estar con este signo vital alterado. En el caso de los deportistas de alto rendimiento es un acondicionamiento a su cuerpo, pero no es una alteración, ¿ya? Por si acaso, porque en algún momento les toca tomar un signo vital a una persona que sea obesa, adulta, va a estar con una taquicardia. Acá están las frecuencias cardíacas, latidos por minuto, dependiendo de su ciclo vital. Esto igual puede variar dependiendo del servicio donde ustedes vayan o el país donde ustedes vayan, pero varía de 10 latidos por minuto más o menos. No es tanto. Esto es como el estándar. Entonces, características del pulso, vamos a hablar de normocárdico o eucárdico cuando la frecuencia cardíaca está normal, dentro de límites normales para el ciclo vital en el que nos encontremos. Bradicardia cuando es bajo el parámetro normal. La taquicardia es cuando es sobre el parámetro normal. Características que tenemos que distinguir: el ritmo, ya si es regular, o sea que si hay un intervalo entre una pulsación y otra, por ejemplo, que sea compasado, y 1, y 2, y 3, y 4, eso es un ritmo regular. ¿Ya? Un ritmo irregular, una arritmia, es que puede haber entre medio espacio, por ejemplo, y 1, y 2, 3, 4, y 1, y 2, 3, 4, ¿me entienden? Eso es un ritmo irregular y que nos arrojaría una arritmia. El volumen o amplitud, ya si es lleno o débil, eso lo van a sentir cuando ustedes hagan la palpación. Y ahí, si es que su palpación no es tan profunda, podemos decir que el volumen es lleno. Ya, en realidad tienen que eh, palpar un poquito más hondo, es porque ya tenemos un volumen que es débil. La tensión puede ser blanda o dura. ¿Ya? Blanda es cuando la tensión, cuando se siente una tensión, pero esta desaparece, y cuando es dura es cuando se siente una resistencia. Ustedes pueden ir valorando sus pulsos, incluso sus pulsos pueden ser de distinto volumen y tensión en las distintas partes de su cuerpo. Los factores que van a influir siempre: la edad, dependiendo del ciclo vital en el que nos encontremos, el ejercicio previo, idealmente decir a las personas, si ustedes ven que están muy agitadas, que descansen de 10 a 15 minutos, temperatura corporal, emociones, drogas, vasoactivas o ya sea drogas ilícitas, la bulimia, es decir, si el paciente está con algún tipo de shock o ha tenido algún tipo de accidente o está con un sangramiento extremo, eso también nos va
nos va a interferir en la bulimia. Cambios de postura, afecciones que sean adrenalina, dopamina, todas las finas. Pero en general cualquier tipo de droga estimulante. Incluso medicamentos orales como el atenolol, medicamentos como medicamentos para la presión, el enalapril también nos puede alterar. Eso. Drogas en general, estimulantes en general. El café también. Las afecciones pulmonares, algún tipo de afección cardíaca, cirugías o la capacidad anaeróbica del paciente. Del procedimiento, esto lo van a ver en el laboratorio, así que se los dejo, pero en realidad mejor que lo vean en el laboratorio para que nos vayamos viendo mejor lo que son los conceptos. Y lo dejo, porque la clase es cortita. De acá podemos ver algunos tipos de pulso temporal, el carotidio, el braquial, el femoral, el radial. Pedio, acá está el popliteo y el tibial posterior. Con respecto a la frecuencia respiratoria. Ya, la frecuencia respiratoria se considera lo que es la cantidad de respiraciones que hace una persona por minuto. ¿Ya? Esto también es un signo vital que nos va a arrojar cualquier tipo de alteración. ¿Qué se considera una respiración? Una respiración se considera a la inhalación y a la expiración. ¿Ya? Y la respiración, como dice acá, es un proceso por el cual el organismo toma el oxígeno del ambiente, ¿ya? Y lo expulsa como anhídrido carbónico. ¿Ya? El ciclo respiratorio, como les decía, un ciclo corresponde a una inspiración y una expiración. La inspiración es una fase que va a ser activa. ¿Qué significa que va a ser activa? Que cuando nosotros hacemos la inspiración, el diafragma se contrae. Ustedes lo hacen, el diafragma se contrae, los músculos intercostales también y el tórax se eleva, ¿ya? Y la expiración pasa por consecuencia y es la fase pasiva, ¿ya? Entonces, la expiración va a depender netamente de la elasticidad pulmonar. Habitualmente uno puede ver a una persona y se nota como el tórax se expande y se expande y se baja, así a simple vista, ¿ya? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Idealmente que la persona esté en reposo y se va a contar el ciclo completo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ella se ve que está tomando la frecuencia respiratoria de la costa abdominal. Aquí ella lo que está viendo es está palpando el diafragma. ¿Ya? Entonces, el diafragma se contrae y después cuando se distiende es cuando ella ya contó un ciclo. Idealmente no hay que decirle a los pacientes que les van a tomar la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque uno, cuando está en vigilia, puede controlar la frecuencia respiratoria. Uno puede controlar, por ejemplo, si yo les digo ahora, respiren varias veces rápido, uno lo puede hacer, o tratar de aguantar la respiración, uno también lo puede hacer, porque en el ciclo diurno, uno lo puede hacer mientras esté despierto, en vigilia, ¿ya? Sí, se lo voy a enviar. Cuando uno está dormido, el ciclo respiratorio se controla a nivel central.
ya se controla a nivel central y ahí nosotros no podemos hacer ningún tipo de incidencia. Pero uno no controla la frecuencia respiratoria cuando está durmiendo. ¿Ya? La controla siempre cuando los pacientes necesitan hacer un chequeo completo y eso es en vigilia. Entonces, idealmente no se le dice al paciente que se le va a tomar la frecuencia respiratoria, se le dice que se va a tomar la frecuencia cardíaca y se puede poner la mano en el pecho o cosa abdominal. De ahí podemos contar mucho mejor. Acá están las frecuencias respiratorias por minuto, dependiendo de la edad. En adultos, de 12 a 18, y estas se pueden ver alteradas, aumentadas por condicionamientos como fiebre, otro tipo de enfermedades, infecciones o afecciones médicas. Como concepto, la taquipnea va a ser siempre sobre 18 respiraciones por minuto en los adultos y la bradipnea siempre que sea menos de 12 respiraciones por minuto. ¿Cómo vamos a valorar esta frecuencia respiratoria? Su profundidad puede ser normal, que sea muy profunda o que sea superficial, y su ritmicidad. Lo mismo que con la frecuencia cardíaca. Si su ritmo es regular, acompasado o es irregular. Acá algunos conceptos que también tienen que saber: la disnea. La que de la disnea es la dificultad para respirar o la sensación de falta de aire o falta de aliento. Esta disnea no se puede cuantificar, o sea, ustedes solamente le pueden preguntar a la persona cómo se siente, si le cuesta respirar y ellos se van a referir sí o no, pero no es algo que nosotros lo podamos cuantificar con la frecuencia respiratoria. Pero siempre es una pregunta que se debe hacer para poder registrar, ¿ya? En pacientes que son asmáticos o que tienen algún tipo de fibrosis pulmonar, se encuentra este tipo de signo, ¿ya? Que es la disnea. La ortopnea es la dificultad para respirar en posición acostada. Por lo general, a los pacientes respiratorios, nosotros lo primero que le preguntamos con cuántas almohadas duermen. Y ahí podemos ver su tipo de ortopnea, si es severa o si es leve. ¿Ya? Los pacientes respiratorios, los que veo yo, por ejemplo, en general se acuestan con 3 almohadas. Pueden dormir con menos. Este otro concepto ya lo vimos, la bradipnea, que son las frecuencias respiratorias menores a 12 respiraciones por minuto. Sí, almohada para dormir. Así lo valoramos. Le decimos cuántas almohadas ocupa usted en su cama cuando se va a dormir. Y ahí nosotros podemos valorar su tipo de ortopnea. A ver, la ortopnea es la dificultad para la persona que solo se acuesta, por ejemplo, tú te acuestas y te falta el aire, eso ya es una ortopnea. Entonces tú te pones una almohada con después si duermes más acostado o más acostado, ¿no? Claro, sí, eso, para dormir inclinado. Eso, ya, sigamos. Los factores que van a influir entonces en la alteración de la frecuencia respiratoria, la edad, el ciclo vital en el que estemos, ejercicios previos, algún tipo de dolor agudo, que no un dolor crónico, ansiedad. La ansiedad también altera alto la frecuencia respiratoria, porque uno cuando sufre de ansiedad o crisis de ansiedad puede derivar a una crisis de angustia y ahí uno siente la sensación de disnea, de falta de aire. Y se altera. Fumar,
también altera la posición en la que estemos del cuerpo, lo que hablamos recién de la autopnea, algún tipo de medicamento, lesiones neurológicas, anemias, fiebres, enfermedades pulmonares siempre, lesiones o traumatismos torácicos, una distensión abdominal, el estado, la altura y alteraciones de tipo metabólico. Lo mismo, acá está el procedimiento, pero prefiero que lo vean mejor en su TP, porque les van a decir lo mismo. La presión arterial. Ya, la presión arterial entonces va a representar la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias, no de las venas, por si acaso. Ya, porque en algunos se confunden y piensan que no, es de las arterias. ¿Ya? ¿Y de qué va a depender de qué va a depender esta presión arterial? De su débito sistólico, o sea, del volumen que se inyecta del ventrículo izquierdo, la distensibilidad de la aorta, de las grandes arterias, y la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Esto es a nivel arteriolar, y obviamente la volemia, ¿ya? Pero dentro del sistema arterial. ¿Con qué vamos a medir la presión arterial? Con el esfingomanómetro, que es esto. Este es un esfingomanómetro de mercurio, que tiene una perita, que es la que uno va a insuflar, y tiene un manguito. Además necesitamos un fonendoscopio, que es el donde uno escucha. Este es otro esfingomanómetro, pero de reloj, que acá hace la curva que hace el esfingo del mercurio, que lo hace a lo largo, acá lo hace en el reloj. Tiene el mismo sistema, la PD también necesita un fonendoscopio. Y tenemos el digital. Ya, consideraciones para medir la presión arterial. Bueno, siempre el paciente idealmente tiene que estar sentado o acostado, pero lo importante es que esté cómodo y que esté relajado, ¿ya? Idealmente en el brazo izquierdo, ¿ya? Si no se puede por alguna fístula arteriovenosa o por algún vaciamiento ganglionar, lo hacen en el otro brazo, ¿ya? Y en el caso también de que ya, eso lo vamos a ver como en 2 diapos más adelante, Natalia. A ver, la presión histórica está alta, pero la sistólica está bien. No es normal. No es normal que pase eso, pero ahí te lo voy a explicar. Ya, entonces, la presión arterial, entonces, como les digo, conviene medirla en el brazo izquierdo. Si no se puede, la medimos en el brazo derecho. Y en último recurso, las extremidades inferiores. ¿Ya? En el caso de que se quiera hacer una medición contrarrestada, ahí lo podemos hacer, pero ya teniendo la medición de las extremidades superiores. ¿Ya? Idealmente el paciente tiene que haber descansado y no haber consumido sustancias que sean estimulantes como el café o fumar. Y en el caso de que exista alguna diferencia entre los lados, es recomendable hacer, como les digo, esta como comparación, ¿ya? Para ver si existe algún tipo de vasculitis o una ateromatosis de grandes arterias. Así que ahí se conviene contrarrestar las presiones. Ya, no sé si viene más adelante lo que me estaba preguntando la Natalia, pero se lo voy a responder ahora, porque no parece que no viene acá. Ya, tenemos entonces lo que es la presión. Cuando tomamos la presión arterial, es la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Ya? La presión
Mira, por ejemplo, ¿me ven? Tengo mi mano. Lo normal, este sería como el corazón. Y esta es la contracción del corazón. ¿Ya? En sístole, diástole. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos la sistólica bien, pero la diastólica mal, ¿qué hace? Hace la sístole y no alcanza a hacer la diástole. Entonces el corazón hace esto. Y eso es un problema, porque el corazón en cualquier momento se puede parar, porque no tiene fuerza, porque lo normal es que haga esto. Entonces, por ejemplo, cuando la sistólica, que es la presión que es alta, se encuentra alta y la diastólica se encuentra bien, por lo general eso no es tanto problema porque es un problema de estrés. Puede haber sido algún estimulante que le haya provocado al paciente esa irregularidad en la presión. Pero cuando la sistólica está normal, que es la alta, y la diastólica es la que está alta, hace esto. Y eso es un problema. Por lo general ahí se tiene que hacer un control seriado de presión arterial y ya empezar con medicamentos. En el otro caso, eh, si es que llegara a hacer una crisis hipertensiva, podemos utilizar algún medicamento que sea sublingual, vamos a una urgencia y utilizamos un medicamento que sea sublingual y pasa. Pero no es necesario que tengamos un medicamento que sea de por vida para eso. Pero cuando la diastólica está alterada, más que la sistólica, eso sí podría hacer que nosotros tengamos que consumir algún tipo de medicamento diario, de por vida para ajustar la frecuencia, perdón, la presión arterial. ¿Se entendió? A ver, es que depende. Por ejemplo, si la frecuencia, perdón, la presión arterial sistólica por un susto, por algún problema o por alguna situación especial subió a 300, ahí es súper preocupante, porque esa persona, el corazón también se puede parar, porque está así, está que estalla, que estalla. ¿Ya? Entonces, en este caso hay que ir a una urgencia y consumir un medicamento que la baje inmediatamente, porque eso es un proceso que es agudo. ¿Ya? En cambio, la diastólica no se va a alterar por un proceso agudo. Ahí está la diferencia. La diastólica se va a alterar porque tiene algo de base. ¿Ya? Entonces, el corazón en la diastólica tiene poca fuerza. Entonces, le cuesta hacer la contracción porque tiene poca fuerza. En cambio, en la sistólica, cuando se dispara la sistólica, el corazón tiene tanta fuerza que puede estallar. Esa es como la diferencia. Ya, vale. Ya, entonces, sigamos con otros conceptos. Frente a la posibilidad de ortotastismo, ¿qué es eso? Es cuando la presión baja al ponerse de pie. ¿Ya? Entonces, en ese caso, se tiene que medir la presión acostado y de pie. Eso. Y también se tiene que registrar, ¿ya? Porque eso no es normal. Un poco mayor de los brazos, ya. Normalmente la presión de las piernas es un poco mayor de los brazos, pero en cuadros de cortación de aorta o de algún tipo de ateroma o ateromatosis muy avanzada, puede que sea menor en las piernas. Por eso es importante que ustedes siempre pregunten al paciente cuando vean algún tipo de anomalía. Y siempre va a haber una respuesta. O sea, los pacientes siempre cuando tienen esto, por lo general siempre saben, ay, no, es que a mí hace un tiempo me pasó esto, ay, no, es que se me olvidó decirle, pero a mí me pasó esto. ¿Ya? Así que siempre como que hay las personas, uno se conoce bastante bien. No se sabe por qué se puede haber alterado cualquier tipo de química. En el caso de que no se sepa, ya ahí es conveniente hacer muchos más exámenes y para poder formular un diagnóstico.
¿ya? Pero a veces antes el diagnóstico ya está, pero nosotros tenemos que tenerlo claro para no hacer una falsa alarma. Ya, estas son... Esto lo van a ver en lo que es el laboratorio, ¿ya? Porque más que nada la postura del manguito y cómo se va a tomar la presión arterial. Acá en este cuadro se muestra la categoría de presión arterial de una persona que sea adulta. Lo óptimo es que la sistólica sea menor de 120 y la diastólica menor de 80. Y tenemos etapas para la hipertensión. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Eso igual lo tienen que revisar porque se lo publico. ¿Qué va a influir? La edad, el estrés, la raza siempre va a ser más alta en los afroamericanos. Obviamente los medicamentos antihipertensivos y algunos tipos de analgésicos, el ciclo circadiano, o sea, la presión arterial siempre va a ser menor en las primeras horas del día. El sexo, la pubertad, los hombres tienden a tener la presión arterial más alta y las mujeres en la menopausia. Las extremidades, eso va a variar dependiendo de... A ver, espera. Ya, las extremidades, en las piernas la presión arterial suele ser un poquito más elevada de los brazos por el esfuerzo que se hace con el retorno venoso. ¿Ya? El ejercicio y el cigarrillo también pueden influir en la frecuencia, en la presión arterial, así que idealmente que la persona descanse unos 30 minutos antes de tomar la presión arterial. Ya, mira, cuando te has tomado la presión arterial, pero no de una manera seriada es que te la tomes 3 días seguidos en el mismo horario. Ahí nosotros podemos hacer un tipo de diagnóstico, ya, pero si te la has tomado 3 veces en mucho periodo de tiempo, no podemos hacer un diagnóstico basal con eso. Tiene que ser siempre 3 días seguidos, idealmente a la misma hora, en el mismo brazo. Y puede que tu presión arterial sea baja también, hay personas que su presión arterial no es muy alta, y no importa, es su condición fisiológica, basal. ¿Ya? La idea es que no sea alterado ese rango, ¿ya? Pero te la tienes que tomar 3 veces seguidas, no tan distanciado, no se puede hacer un diagnóstico. Y que sean de presión baja no implica nada. O sea, si son de presión baja y en un momento, en una situación, se toma la presión y está alta, o está normal para los rangos de los otros, eso ya significa que ustedes sí están con la presión un poco elevada. Eso sí, tienen que tener esa consideración y avisar cuando les tomen la presión de que ustedes son de presión baja, cosa de que sale eh, como normal para todo el normal adulto, o sea, arriba de 120 la sistólica y arriba de 80 la diastólica, para ustedes ya es alta, sería como una presión alta. Ya, el procedimiento, como les dije, lo van a ver mejor después porque es más detallado. Espérame, chiquillos, que parece que no comentan.
Entonces ya, pero sigamos. Otro signo vital, la temperatura corporal. Ya, la temperatura corporal también es un signo vital que vamos a valorar, y esto también puede variar dependiendo del sexo, actividades recientes, consumo de alimentos, algún proceso infeccioso. Las mujeres que estén en etapa del ciclo menstrual también puede cambiar. Tenemos en la actualidad, bueno, tenemos varios sistemas para tomar la temperatura corporal. El de mercurio, el termómetro de mercurio ya no se ocupa en el centro de salud por el mercurio porque puede contaminar. El que se está ocupando ahora es que es el termómetro digital, que tiene bastante eficacia. Eh, y idealmente se ocupa uno por persona, no se va intercambiando. Podemos tomar la temperatura ya sea oral, axilar o rectal. La temperatura oral, eh, es bien fidedigna, pero tiene el problema de que si tenemos un paciente que está con una taquipnea, está respirando mal, está con disnea, o que no sea cooperador, podemos tener problemas con la toma de esta temperatura. La temperatura axilar es la temperatura elegida en general para tomar este signo vital. No es tan fidedigna. Entonces, si es que sale alterado, idealmente tomarla oral para ver si realmente corresponde. Y tenemos la temperatura rectal, que en general se va a tomar en pacientes que son poco cooperadores, que están en coma, y que en realidad no podemos tomar de otra manera, porque no se pueden sostener los brazos, no pueden tampoco mantenerlo en la boca. Y en los lactantes, los recién nacidos y lactantes, se ocupa la medición de temperatura rectal. Y existen ahora otros sistemas que, por ejemplo, se puede medir en la orejita, como sale acá, se mide como la temperatura del tímpano. En la piel hay unos termómetros especiales, como sale acá, y ahora incluso hay unos parches, como unos parches puritas también, que cambian de color para los niños y que duran como 48 horas, y también pueden medir la temperatura corporal. Ya, acá entonces están donde nosotros podemos registrar y las variaciones con respecto a la temperatura. ¿Ya? A febril, en la axila, por ejemplo, se considera hasta 37.1 grados Celsius. En cambio, en la boca sube, sube 2 milésimas más y puede ser hasta 37.3 considerado un límite normal. Y en el recto, 37.6. Entonces, igual tiene variación la toma donde ustedes la realizan. Cuando existen algún tipo de variación entre las tomas de muestra, ya sea la toma del signo vital, no sé, la toma de la axila y la boca, y existe o en la axila y la ingle, un grado Celsius de diferencia, ya podemos pensar que existe algún proceso infeccioso, inflamatorio a nivel de la pelvis, por ejemplo. ¿Ya? Con respecto al pulso, cuando la temperatura aumenta, el pulso en el pulso también se ve reflejado de 10 a 15 latidos por minuto. Y también en los niños cabe destacar que las temperaturas elevadas se registran mucho más rápido y podemos ver un tipo de infección mucho antes que un adulto mayor. Un adulto mayor es difícil que puedan hacer fiebre. Ya incluso por lo general los pacientes con insuficiencia renal
les cuesta hacer fiebre y pueden estar haciendo un cuadro infeccioso y no lo podemos detectar. Entonces, la idea es que también se puedan tomar otros signos vitales, porque, por ejemplo, en un anciano, un adulto mayor, quizás no tiene temperatura, pero si va a estar taquicárdico, si va a estar taquipneico, va a tener dificultad para respirar y su presión arterial también puede estar elevada. Entonces, es el conjunto de todos los signos vitales que nos van a poder arrojar algún tipo de diagnóstico. No se basan solamente en uno. Conceptos entonces que tienen que saber: el estado subfebril es cuando la temperatura está entre los 37 y 37,5. No, está normal, está normal. Puede ser hasta 35,6, lo normal, la temperatura axilar. Hipotermia lo vamos a considerar cuando la temperatura es menor a 35 grados, que esto puede pasar, por ejemplo, en pabellones después de cirugía, pero los pabellones tienen que estar a una baja temperatura y por eso a los pacientes cuando salen se les ponen frazadas térmicas para que no lleguen a tener una hipotermia. La hipertermia, cuando ya pasan de lo que es la fiebre y tiene una temperatura mayor a 41 grados Celsius, y el síndrome febril es cuando además hay síntomas, signos y síntomas concomitantes. La persona se siente aumento de temperatura, además tiene un malestar general, dolores en el cuerpo como las mialgias, anorexia, o sea que no quiere comer, dolor de cabeza, y la piel se va a sentir más fría, perdón, más caliente y una fácil febril, ya taquicardia, taquipnea, postración, así que la postración se refiere a que la persona no se va a querer levantar y en pacientes puede incluso estar un poco sudoroso y las orinas van a estar más concentradas. ¿Por qué se van a concentrar las orinas? Porque el cuerpo va a tratar de hacer un equilibrio con respecto a esa temperatura y la va a tratar como de enviar al cuerpo para bajar de una manera interna. Entonces, ¿en qué tienen que fijar? En que si la persona está sudorosa o sus orinas como están. Ay, vamos a rapidito porque irían 6 minutos. Ya los distintos tipos de termómetros y la oximetría de pulso. La oximetría de pulso es una manera no invasiva de detectar el oxígeno que es transportado por la hemoglobina hacia el interior de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Esto, eh, ya, ¿por qué? Porque, ¿cómo funciona? Acá tengo uno, acá tengo este es un oxímetro de pulso, no sé si se alcanza a ver ahí, pero tiene una infrarroja. ¿Ya? Esa luz infrarroja es donde nosotros tenemos que tener el lechungyal, o sea, la uña, ¿ya? Y ¿qué pasa? Cuando la luz infrarroja penetra el lechungyal, ahí se puede ver como el grupo hemo de la molécula de la hemoglobina libera el oxígeno, ¿ya? Y ahí pierde su color y toma un color un poco más azulado, y ahí se puede registrar en el oxímetro de pulso. Hay algunas aplicaciones ahora del celular que tienen oxímetro de pulso. A que la vean, a lo mejor les sale. Los oxímetros de pulso, entonces, les voy a mostrar porque no sé si los tienen. Entonces nos fijamos que quede bien el Lechungyal. Y lo importante de esto es verificar que ¿cómo está ahí? Ahí sí. Esa barrita deje de oscilar. Cuando deja de oscilar, va a mostrar mi saturación y arriba lo que es mi frecuencia cardíaca.
¿Ya? Tenemos este otro saturómetro que acá nosotros no tiene esa barrita que tiene el mío, sino que tiene esta curva. Esta curva cuando deja de oscilar, podemos ver cuánto es la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Consideraciones para la oximetría de pulso, siempre eliminar la pintura de uñas, ¿ya? Explicar al paciente que no se tiene que mover porque esta onda se corta, entonces tiene que estar siempre quieto para que el sensor lo pueda realizar bien. Siempre realizar la medición lejos de fuentes luminosas y en el caso de que necesiten que la persona tenga el saturómetro durante mucho tiempo, porque están controlándolo todo el rato, y se lo dejan, esto tiene que cambiar porque puede provocar una úlcera por presión si queda mucho tiempo. Mucho tiempo me refiero a 1 hora, que yo estoy 1 hora con el saturómetro en el dedo. ¿Ya? Pero si está 1 o 2 minutos no pasa nada, pero cuando en muchos pacientes se tiene que dejar durante varias horas, ya porque se necesita un control completo de su saturación durante todo el día, incluso a veces se deja durante toda la noche. ¿Ya? ¿Y qué se hace? Solamente se cambia de dedo. No puede estar por lo menos 1 hora, tiene que cambiarse cada 1 hora. En una persona normal que no fume, que sea adulta, podemos tener una saturación entre 95 y 99%. En un adulto, no he visto 100%, sí en recién nacidos y lactantes, sería ideal, pero en realidad por la contaminación y todos los agentes que nosotros estamos expuestos, ya cuando llegamos a adultos, saturamos hasta 99, 98. Personas que son fumadoras, su normal puede ser entre 90 y 95. En personas que ya tienen una obstrucción pulmonar crónica, se va a cortar. Pueden saturar entre 89 y 90%. ¿Ya? Eso sería como lo normal. Ahí estamos justos. ¿Ya? Pero eso, si una persona normal que no es fumadora tiene una saturación de 89, 87%, esa persona está con algún problema de oxigenación, entonces sí tiene que ir de urgencia a que le pongan oxígeno suplementario, porque ese oxígeno ya no está llegando al cerebro. Sí, hace poco fui a un congreso, se puede poner en cualquier dedo, pero el año pasado fui a un congreso donde nos explicaban que era mucho mejor ponerlo en el dedo anular. ¿Por qué? Porque este tiene mucho menos actividad, ¿ya? Entonces esta uña está como mucho más planita, no sé. Pero no nos sugirieron, este fue un congreso respiratorio, así que si lo hacen con el celular o si tienen algún oxímetro de pulso, en el anular. Eh, Eso. Entonces, como le decía, si una persona normal satura 88, 87%, está mal. Ya ustedes tienen que preocupar y se tiene que ir a un centro asistencial donde le puedan poner oxígeno suplementario porque no está llegando ese oxígeno a lo que es el cerebro. ¿Ya? En cambio, si una persona satura 87, pero es un fumador crónico de 20 años de edad, que además eh, usa tratamiento inhalatorio, probablemente ese sea su basal y esa persona ya su cuerpo se acondicionó para vivir con 87% de saturación de oxígeno. ¿Ya? Eso.
¿Dudas, chiquillos? Yo creo que ya terminamos, no sé si esto se corta. Cuando satura más de 95, súper, súper bien, porque eso significa que tienes tu nivel de oxígeno completo, casi completo. Ya como les decía, los lactantes y los recién nacidos, yo solamente en ellos he visto el 100%. Ya después con todos los agentes externos uno satura mucho menos. Ya chicos, ¿dudas? Si no, estamos listos. Voy a ver entonces el tema del sondeo. Ya todos quieren la clase. Bien. Eh, la agenda entonces para la próxima semana. Mira, estaba agendada la solemne para... Espérate, lo tengo acá. Para... Estaba agendada para el 15 de abril, ¿ya? Porque teníamos entre medio una semana libre y, teníamos otro contenido, pero por la contingencia tuvimos que adelantar contenidos y dejar lo que es función arterial, perdón, función venosa para después. Entonces se ha tenido que ir acomodando el filado, ¿ya? Así que les voy a avisar, yo creo que con dos semanas de anticipación o 3 semanas de anticipación cuando van a tener la solemne, ¿ya? Porque al final estos son contenidos que les vamos a pasar como en la segunda materia, ¿ya? Pero la idea es privilegiar el tema de la punción para que cuando volvamos al campo clínico, al hospital de simulación, ustedes puedan funcionar, ¿ya? Por eso estamos adelantando. ¿Cómo hay clase después de las 8:30? No, que yo sepa, no. Ah, puede ser, pero depende de la sección. Yo no hago clase a las 8:30. Tiene que ser entonces la otra profesora. Sí, puede ser que, porque no todos están conmigo en laboratorio, ¿ya? Puede que estén con otra profesora. Puede ser con la Manuela, con el profesor Claudio. Así que ellos agendan sus clases. Ya, chicos, entonces la próxima semana yo creo que hacemos IA y no sé qué clase vamos a tener la próxima semana, dependiendo de si vamos a adelantar o no otra clase. Así que les aviso antes el viernes les aviso. Ya, y yo creo que tendríamos esta clase a las 12, la tenemos a las 11. ¿Les parece? Que tengamos la clase a las 11 y después seguimos con la clase a las 12. Ya, ya todos dijeron que sí, no voy a hacer. O sea, hay 4 sí, 5. Ya, eso hacemos entonces la próxima semana. De todas maneras, les voy a mandar un anuncio. ¿Ya? Hoy que me veo con lento. Ya, chicos, entonces, eso. Voy a cerrar y les voy a enviar la clase. Que estén bien.